Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Rodás. Buenas tardes, Sergio. Buenas. Y también tenemos a Francisco Guillem. Buenas tardes, Chesco. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de lo que está pasando con la deuda periférica europea, básicamente con la italiana, pero también aquí en España está sufriendo bastante la deuda pública. Están subiendo muchísimo los tipos de interés. La deuda italiana pues tuvo ayer el peor día desde 1992. Se fueron los intereses de la deuda a 2 años, se fueron al 2,80%, nada menos. Recordemos que la deuda alemana a 2 años pues está muchísimo más baja, está prácticamente en cero, incluso algo negativa, es decir, una diferencia enorme. Y tenemos también que esto ha afectado, también unido a la inestabilidad política española, pues a la deuda española. Luego hablaremos también en la última parte del programa de esto. En Italia lo que ha pasado básicamente es que el presidente de la República, Mattarella, ha rechazado el gobierno presentado por Conte, en el que estaba Paolo Savona, un euroescéptico, como ministro de Economía. Ha vetado esto, luego hablaremos cuáles pueden ser las razones, y se ha desencadenado una tremenda crisis política en Italia a raíz de esto. Esto se ha interpretado por parte de los mercados como que existe un riesgo grave de que Italia pueda entrar en una dinámica que acabe en la ruptura de la eurozona, con Italia fuera de la eurozona, y que eso pueda arrastrar a otros países de la periferia europea, como España, por supuesto. Y es lo que también ha desencadenado esta tormenta en los mercados, que también ha afectado a bolsas, en general ha afectado al oro, ha afectado prácticamente a todos los mercados esta tormenta. Comentaremos sobre ello. Después de unos años de tranquilidad, otra vez vuelven los problemas. Como ya adelantamos aquí en Economía Directa cuando la intervención del Banco Central Europeo en el año 2012, adelantamos aquí en Economía Directa que el problema siguiente de la eurozona vendría por motivos políticos, que probablemente también llevamos diciendo más de 2 años que probablemente el epicentro de estos problemas será Italia, y efectivamente pues se ha cumplido, y esta vez hemos acertado en nuestras previsiones. Luego hablaremos también de la situación de la banca europea. La banca europea, evidentemente todos estos problemas vienen porque la banca europea también está en una situación delicadísima. Hablaremos del Deutsche Bank, si la razón fundamental de cómo se siguieron las políticas económicas, sobre todo del Banco Central en su día, fue la pésima situación de la banca alemana y francesa. Pues ahora vemos cómo esta banca sigue estando francamente mal. No se han solucionado las cosas, y hablaremos qué puede pasar ante una eventual subida de tipos de interés o ante una eventual ruptura de la eurozona con la banca europea. Luego, a continuación y en último lugar, hablaremos de la situación política en España, con esa moción de censura presentada, y cómo puede afectar eso también a la economía española. Bueno, empezamos con el tema de Italia, de la deuda italiana. Sergio, ¿cómo ves tú ahora mismo la situación? Hemos tenido un inicio de jornada hoy bastante mejor que ayer fue un día desastroso para la deuda italiana, pero al final, ahora ya entrada la tarde, estamos grabando ahora mismo a las 4:30 de la tarde, pues se están torciendo otra vez las cosas, y otra vez está subiendo la prima de riesgo italiana. Y parece que desde luego los mercados lo que están demostrando es una extrema volatilidad y unos dientes de sierra tremendos, típicos de una situación de extrema inestabilidad y de extrema desconfianza. Adelante, Sergio. Sí, bueno, como has dicho, hoy parecía, al principio del día al menos, se estaba comentando que parecía que se estaba retornando a una situación un poco más normal con el tema del bono a 2 años, que fue el que se fue para arriba en la semana pasada. Lo que has dicho principalmente, que es un problema, se ha producido un problema político que, si lo analizamos en términos políticos, aunque
prefiero luego comentar más los temas económicos. Ha sido una decisión pésima por parte de Mattarella, que yo creo que no ha beneficiado ni siquiera lo que él pretendía, que era la estabilidad del euro. Yo creo que ha hecho todo lo contrario, porque con esta decisión no sé lo que habría pasado de haber dejado que se formase el gobierno, pero no sé si habría causado tanta inestabilidad en los mercados como ha causado la decisión de vetar el gobierno. Realmente ahora mismo el problema con el que se enfrenta la zona euro es que obviamente que se produzcan unas primas de riesgo que lleven a las deudas de los países, en el caso de la italiana, que es muy grande, a un encarecimiento de su endeudamiento, que obviamente produzca una bancarrota del gobierno italiano que lleve a Italia a tener una situación financiera bastante desastrosa. El caso que yo me pregunto es si lo va a tener tan fácil el Banco Central Europeo esta vez para salvar al euro como lo tuvo, que no lo tuvo fácil, pero más o menos con el tema de Grecia. Con el tema de Grecia más o menos lo salvó Draghi diciendo simplemente que whatever it takes, que no sé si ese whatever it takes funcionaría en el caso de Italia al ser una economía mucho más grande. Y luego otro problema con el que nos encontramos actualmente es que se está acabando, o sea, el quantitative easing que estaba llevando a cabo el Banco Central Europeo se acaba justo este año, y por lo tanto si se mantienen estos aumentos en el endeudamiento de Italia y de los países de la zona euro, habría que volver a un quantitative easing para evitar que ese déficit se explotara tanto. El problema es que no se puede llevar a cabo un quantitative easing solo para un país o para ciertos países de la Unión Europea, se tiene que hacer para el bloque entero. Y justificar eso para un solo país como es Italia es bastante complicado. Por lo tanto, no sé exactamente qué puede hacer el Banco Central Europeo ahora mismo para solucionar el problema de Italia, tal y como está ahora. Y luego que no se suceda, bueno, que hay elecciones supuestamente en septiembre o en octubre, creo, y dependiendo de lo que salgan en las elecciones se puede poner el panorama más inestable, sí, porque seguramente que la campaña va a adquirir un tono mucho más euroescéptico en las siguientes elecciones. Sí, y bueno, pero yo creo que también hay que comentar un poquito lo que pasa en Italia. O sea, lo primero que... Juan Carlos o... sí, disculpa, que tenía el micro en silencio, Sergio. Vale. Sí, que aquí yo creo que hay que comentar un poquito también el problema que tiene Italia. O sea, lo primero, no se puede comparar Italia con España. O sea, Italia es un país fundador del euro, de la Unión Europea. Italia es un país que lleva en democracia pues desde la Segunda Guerra Mundial, como buena parte de los países que conforman la Unión Europea, y la mayor parte pues tenemos una democracia que es bastante más reciente, otros más antigua, por supuesto, como en el caso de Francia y Bélgica, Holanda, etcétera, pero bueno, hay otros países que no, que tienen democracias mucho más recientes que Italia. Italia es ya una democracia antigua, una democracia asentada, muy asentada, y Italia además lleva exactamente 2 décadas coincidiendo con la incorporación al sistema monetario europeo de forma definitiva, el establecimiento de los tipos de cambio definitivos con el marco alemán, que luego fue el tipo de cambio que se tomó cuando se estableció el euro. Pues lleva desde entonces 2 décadas pues de estancamiento económico tremendo. Recordemos que Italia, ahí donde la vemos, pues fue una de las economías más dinámicas desde el final de la Segunda Guerra Mundial pues hasta los años 80. O sea, luego tuvo evidentemente una crisis importante, pero en que seguía creciendo la mayor parte de los años Italia, pero eso ya terminó. A partir de la entrada en el euro, la economía italiana es una economía que está realmente mal, y los italianos no están nada contentos. Están echando buena parte de la culpa a que se encuentran metidos en una zona monetaria que no les conviene para su estructura económica. En Italia
y entonces hay mucha gente que es euroescéptica y probablemente sea el país de Europa donde más euroescépticos hay. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay un riesgo importante de que un país como Italia, repito, que ahora mismo después de la salida del Reino Unido, pues es el tercer país europeo más importante, prácticamente solo superado por Alemania y prácticamente igualado con Francia, pues cause una crisis política generalizada en la eurozona. Chesco, ¿tú cómo ves el tema? Vamos a ver, para los republicanos, la República Italiana no es un ejemplo así, ni la francesa, evidentemente. Un presidente que puede recusar o puede tapar la democracia de esta manera, no sé si es una buena república. Bueno, entra dentro de sus atribuciones Claro, claro, pero presidenciales, ¿eh? pero a lo mejor no es lo normal. Porque si aquí, el problema, imaginemos, Chesco, imaginemos que el rey pudiera hacer lo mismo que Mattarella. Pero vamos a ver, Chesco, si el problema está en que hay sospechas de que Mattarella ha sufrido presiones por parte de la Unión Europea y a lo mejor hasta de Estados Unidos para que no permitir que entre en el gobierno este hombre que encima es un académico que tiene hecho un trabajo, pues un trabajo tremendo en relación a cómo podría salir Italia del euro, un trabajo que hizo en 2012. Pues, entonces me lo pones más. Pero bueno, es igual. Este no es el ejemplo. La República Italiana o la francesa, ya siempre lo he dicho, no es el ejemplo de república que necesitamos en España y creo que cualquier país. Para los que somos republicanos. Aparte de esto, a partir de aquí, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando sencillamente es que se pone de manifiesto que en Europa, la Europa de las dos velocidades, cada vez se está haciendo, desde el 2008 empezamos a meter la mierda bajo las alfombras y no realmente no hay un arreglo de la situación, sino esto, meter mucha mierda bajo de la alfombra y una patada a seguir para todos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los países al cabo del tiempo, en cuanto vienen un poco magras, empiezan a aflorar todos los defectos por los que caímos en su momento. Entonces, ¿qué le pasó a Italia? A ver, Italia es otro país, no lo podemos comparar en términos económicos, a lo mejor en términos políticos tampoco, porque fue una democracia desde los años, desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que podemos compararlo en términos poco sociales, macroeconómicos, tendría una comparación con todos los países del sur, sobre todo con España o Portugal. ¿Cuál es el gran problema de Italia? Pues en Italia podríamos ver que, uno, se da una brutal diferencia entre el norte y el sur, se da una brutal corrupción, exactamente igual que en España o en otros países del sur, en Grecia, por ejemplo, se ha sobredimensionado el estado de bienestar hasta límites insospechados, incluso mucho más que en España. En términos, voy a poner un ejemplo, se descubrió hace no muchos años que en Italia había gente con 39 años, cientos de miles de casos, gente que se jubilaba y jubilaba con 39 años y esto se tuvo que parar en seco. Entonces, podemos unir todo este tipo de causas con, yo diría también un poco de excesivo acomoda, esto en cuanto a una causa social también. Una sociedad demasiado acomodada. Pero Chesco, Italia tiene un estado del bienestar que, o sea, el gasto en educación, el gasto en infancia, el gasto en cultura, pues no lo puedes comparar con el que tienen, o en vivienda, no lo puedes comparar con el que tienen los países del norte de Europa. Están ahí, están un poco más o menos como está España. O sea, bueno, en ese sentido, bastante rudimentario el estado del bienestar en esos aspectos. Porque no se corresponde la productividad del país con los objetivos de estado de bienestar que se quieren conseguir. Entonces, aparte de la falta de disciplina fiscal y disciplina presupuestaria. Esto ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial en Italia. No me lo invento yo, ni es una cosa que la gente no yo lo haya explicado 27.000 veces. En Italia, pues como todos sabemos, las sucesivas, y como pasaba aquí en España y en otros países del sur,
Europa las sucesivas devaluaciones eran brutales. ¿Qué hacían los gobiernos? Poca disciplina fiscal, poca disciplina presupuestaria, y cuando no se podía hacer nada, pues bueno, acudimos a la soberanía monetaria nuestra y devaluamos. ¿Qué pasó? Pues que llega el euro y todos estos países se encuentran en otro estadio y donde no se pueden mover. Y este es el gran tema de los países del sur. Este es el gran tema de los países del sur. ¿Qué ha pasado? Pues pasa lo siguiente. La Unión Europea tiene un problema gordo. Tiene un problema que es que los países como Italia, por ejemplo, son demasiado grandes para caer, como luego hablaremos con el Deutsche Bank, por ejemplo, que son bancos demasiado grandes para caer y se pueden llevar consigo toda la Unión Europea. Entonces, hay un problema, y es un pez que se muerde la cola, que es que si Italia no le puedes, a la población italiana no le puedes sugerir una disciplina fiscal, tributaria, presupuestaria, porque entonces llega el euroescepticismo. Y cuando llega el euroescepticismo, lo que puede hacer es que un país como Italia o como Gran Bretaña o como España se vaya al garete de la Unión Europea y con ella arrastre a los demás. Y entonces estamos en esta bipolaridad, porque yo lo veo casi bipolar. O sea, estamos en un estado en el que, en un grupo de naciones en las que empiezan a haber diferencias bastante insalvables. Mientras, vamos a poner el ejemplo, la deuda italiana está subiendo, la deuda española está subiendo, la deuda de los países del sur sube, y ¿qué hace la gente? Se refugia en la deuda de los países del norte. Podemos corroborar, como estábamos comentando al principio del programa, que mientras sube espectacularmente a 2 años la deuda italiana y a 10, igual que en España, en Alemania baja a la mitad la deuda. O sea, y en otros países de la Unión Europea. Entonces, del centro de Europa sobre todo. Entonces, aquí no cabe otra historia que copiar un poco lo que hacen en el centro de Europa, y que el centro de Europa copie un poco y tenga la paciencia de aguantar lo que pasa en los países del sur. No cabe, no veo una solución. Pero tú, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué creo que va a pasar? Pues se va a dar otra patada a seguir, porque de la crisis la gente piensa que hemos salido y no hemos salido. Entonces se va a dar otra patada a seguir. Pero ¿y tú no estás de acuerdo entonces con Sergio en que ahora no lo tiene tan fácil el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo hará como la FED o el Banco del Japón y dará otra patada a seguir, porque además no le queda más remedio. Entonces, pensad lo siguiente. Que van a acabar comprando los solares del Pocero, como decíamos en el 2011. Comprarán lo que haga falta y se inventarán bonos a los años que haga falta con tal de paliar la situación. Pensemos lo que está pasando ahora. Y esto merma bastante el superávit alemán. Repito, todo esto seguirá y la Unión Europea es rentable para Alemania mientras los beneficios que le produce el superávit alemán supere los perjuicios que le supone toda esta compra de deuda, toda esta entre comillas, esta hipermierda que se está montando. Entonces, lo que tendremos es simplemente una patada a seguir, porque no cabe otra. El petróleo está subiendo. ¿Qué pasa cuando sube el petróleo? Que los países industriales merman su productividad. Merma. Entonces, no pueden hacerlo en este momento. Quizá si el petróleo estuviera bajo, si el superávit alemán no se fuera a estancar, como ya piensan que se va a estancar para el próximo año, etcétera, 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 pues a lo mejor habría la posibilidad de poner en riesgo la Unión Europea y que Alemania se saliera como está. Pero Alemania no la veo yo fuera de la Unión Europea porque es su negocio. Entonces, yo veo que va a haber una patada a seguir segura, además de otros temas que comentamos luego, como es el Deutsche Bank. Sí, ahora hablamos de ello, sí. Sí, Sergio. Yo lo que decíais de que yo creo que el Banco Central no lo va a tener tan fácil, no porque no vaya a intentar todo lo que pueda para intentar salvar el euro, sino porque los mercados ya no lo van a tomar tan en serio como lo tomaron en el caso de Grecia, porque Grecia no era una economía que tuviese mucho peso. Sin embargo, ahora mismo, el hecho de que salga, por ejemplo, como hizo en el 2012 Draghi, y diga
que hará lo que sea posible. Ahora mismo eso yo creo que no tendría el mismo efecto que tuvo en su momento. O sea, que los mercados no van a estar, no lo van a ver con tanto optimismo el hecho de que el Banco Central Europeo vaya a tomar lo que vaya, porque yo creo que las amenazas de salirse o el euroescepticismo de Italia se tomará mucho más en serio que el euroescepticismo de Grecia. Pero dime dónde van a ir los inversores en deuda. Dime un país que vaya a los inversores en deuda. Hombre, irán a los países del norte, seguramente, como tú has dicho. Sí, irán a los países más seguros. Pero ahora los países del norte también tienen sus cosillas, que no están exentos de sus problemas. Entonces, ¿dónde van a ir? Es que al final estos son mensajes hacia los mercados, mensajes no hechos con una voluntad, pero es un mensaje hacia el Banco Central Europeo. O sea, o lo haces, no te queda más remedio. Entonces, es un mensaje claro de que el Banco Central Europeo tomará cartas en el asunto. Punto. Es que no hay más, yo lo tengo tan claro como el agua. No puede ser de otra manera, además. Entonces, repito, es muy importante el factor petróleo. Es muy importante, es más importante de lo que nos pensamos en materias primas, porque lo dispara todo. Si esto se da sin el factor petróleo en alza, yo te digo que, entonces estoy más contigo, que el factor petróleo en alza lo cambia todo. Entonces, porque pensemos que el centro de Europa es el centro industrial, es uno de los centros industriales del mundo, el segundo centro o el primero o segundo centro industrial del mundo. No van a jugárselo, o sea, no se lo van a jugar seguro, y menos en este escenario. El escenario es demasiado complicado para cambiar ahora mismo las reglas del juego. Posiblemente dentro de un año baja un poquito el petróleo, se arreglan los problemas con Irán, se arreglan los problemas con Venezuela, que como así parece que en un año la gente ya da por descontado que se arreglarán, baja un poquito el petróleo y entonces acaban diciendo, mira, ahora sí que vamos a subir tipos, ahora sí que se van a joder los que no lo hayan hecho bien y vamos a aguantar el ostión que nos venga. Pero en este escenario sería bastante problemático. Sí. Sergio, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema o bien quieres que pasemos ya a hablar de la situación de la banca europea. No, pasamos si queréis. Bueno, está relacionado en realidad. Pues Chesco, coméntanos, nos estás diciendo la situación del Deutsche Bank, pues adelante. Bueno, diversos canales se han ido filtrando noticias que en un principio todo el mundo decía que eran bulos, que no estaban bien explicadas, que no era exactamente así, pero lo que nos encontramos es lo siguiente. En el año 2015 hay un banco que es el Deutsche Bank. Pensemos cómo es el Deutsche Bank. Esto es importante explicarlo. El Deutsche Bank es uno de los bancos o el banco que más activos tóxicos tiene del mundo. Pensemos que el PIB alemán es 20 veces inferior al valor de esos activos en el Deutsche Bank. 500 billones de euros tiene el Deutsche Bank en valores tóxicos, más otros billones que serían hasta 700 billones. Es una burrada. Perdón, 50 billones, que me he pasado. Y en exposiciones activos que son tóxicos, sobre todo en derivados, ¿vale? Pero nos encontramos que llegamos al año 2015 y el 2015 este banco empieza a dar pérdidas espectaculares. El 2015 da 6.890 millones de pérdidas y las alarmas se disparan. Muchos, y está grabado, ya habíamos advertido los problemas del Deutsche Bank mucho antes, pero la gente esto no lo sabía. Pero llega el 2015 y llegan las alarmas. Pero es que llega 2016 y aunque se produce un ajuste dentro del Deutsche Bank que produce 35.000 empleos, el Deutsche Bank tiene unos 100.000 trabajadores en todo el mundo y produce unos 35.000 empleos que se van a tomar por saco, resulta que siguen teniendo pérdidas y en 2016 tienen 1.356 millones, que no son reales, porque realmente son 2.000 y pico. Cuando en 2015 se dan los de 6.890 millones de pérdidas, tenemos que sumarle que el Deutsche Bank fue de los bancos implicados en toda esa historia en la que fue multada y a él le caen entre 2.500 y 3.500 millones de euros. Esto también lastra bastante el negocio. Entonces, tienen que paliar estas dos. Las pérdidas, por un lado,
las pérdidas por negocio de un lado y las multas por otro. Estamos hablando de un banco que ha tenido en un solo año unos 10.000 millones de euros de pérdidas aproximadamente. 9.000, entre 9 y 10 millones. Esto, las pérdidas en sí para un banco tan grande son importantes, pero lo más importante, ¿qué es? La huida de inversores. El Deutsche Bank tenía unos 600.000 inversores en el año 2015. Pierde casi 100.000 inversores y en volumen, aunque han ido recuperando, en volumen han perdido el volumen de esos 100.000 millones y solo han recuperado un 30%. Quiere decir que aunque ahora te digan que tienen 560.000 inversores, quiere decir que esos 60.000 inversores son de un volumen muchísimo menor. Esto es muy importante porque este banco ha ido dando pérdidas y bajando continuamente en los últimos años. 2017 llegamos, que dice el Deutsche Bank que tiene 497 nada más, pero sumados a los impuestos, etcétera, etcétera, al final acaba dando un poquito más, unos 600, 700 millones. ¿Qué quiero decir con esto del Deutsche Bank? El Deutsche Bank se le empieza a ver el plumen. Y esto es bastante importante. Antes vino la crisis del 2008 por Lehman Brothers, pero es que el Deutsche Bank puede ser muchísimo más catastrófico porque se ha escondido muchísimo más detrás de este banco. Y aunque el gobierno alemán está continuamente lanzando proclamas de que el Deutsche Bank está fuerte, que está seguro, que tal, y que además estaría el gobierno alemán detrás de todo esto, yo no lo acabo de ver claro. ¿Por qué? Porque si el Deutsche Bank es 20 veces mayor que el PIB alemán, ¿qué puñetas pueden hacer los alemanes para aguantar un banco tan grande? Sería toda la Unión Europea la que se iría al garete. Esto también, y todo el sistema bancario mundial, porque al final todos unos y otros están todos interrelacionados. Pensemos que el Deutsche Bank tiene entre un 70 y un 75% de los activos tóxicos mundiales. Esto es muy fuerte. Cuidado con lo que tenemos ahí delante. Entonces, sí, es un banco excesivamente grande para caer, pero es un banco que nos puede hacer caer en una gran crisis. Pero, y yo estoy viendo cada vez más síntomas. Pero de todas maneras, Chesco, yo veo complicado que pueda tener el Deutsche Bank pérdidas mayores que lo que puedan ser, o sea, los activos de riesgo, pero y tampoco veo yo que el tema de los derivados se pueda tomar como que pueda materializarse en pérdidas, Bueno, yo lo que veo son, he hecho apuntes de un lado y de otro para dar un resumen pormenorizado de lo que puede ser todo esto. A ver, yo en Deutsche Bank veo síntomas de agotamiento claros. Sí, es cierto que es un banco enorme que tiene 1,5 billones de balance, pero bueno, que... Y lo que me produce más esto es la huida de los inversores. Cuando tú ves huir tanto inversor, es un problema. Cuando un banco lleva tantos años ya de pérdidas, un banco tan grande es un problema. Ahora mismo se cree, se está meditando, necesita entre 7 y 10.000 millones de euros de inyección para poder aguantar el próximo año. Yo veo problemas, gordos. Ahora, que se quieran tapar, no te digo que no. Sí, Sergio, ¿qué nos puedes decir de este tema? La verdad que el Deutsche Bank lleva ya por lo menos año y medio en el que se escucha que no es muy sólido. Lo dijo el banco, lo dijo el FMI, lo dijo el Banco Central de Estados Unidos y bueno, como vemos en la cotización, los inversores no confían demasiado en el Deutsche Bank. Y bueno, sobre lo que decir de rescate, yo creo que sí que realmente se rescataría, o sea, no creo que el hecho de que el gobierno alemán nunca dé mucha importancia al tema de la inestabilidad de Deutsche Bank es porque yo estoy seguro de que no lo dejarían caer bajo ninguna. Y yo creo que sí que tienen capacidad para rescatarlo. Y si no lo tuviese el gobierno alemán, ahora mismo, creo que unos años está ya en funcionamiento el mecanismo único de resolución de la Unión Bancaria Europea, que en caso de riesgo bancario, con los fondos comunitarios se rescataría el Deutsche Bank. Así que
sí que está ahora mismo bastante inestable, pero yo no creo que vaya a ser, no creo que lo vayan a dejar caer ni que vaya a suponer un gran riesgo, al menos a corto plazo estos años siguientes. Sí, pero venía a colación en cuanto a los problemas de Italia, en cuanto a la deuda, venía a colación también esto, el riesgo del sistema bancario europeo, que aunque la gente va derivando deuda hacia Alemania, hacia otros países del centro de Europa, nos damos cuenta de que si tenemos problemas de deuda pública y además tenemos un sistema bancario que está con síntomas de agotamiento, puede haber una tormenta perfecta. Por eso te he dicho, y lo he dicho antes, que el Banco Central Europeo no va a permitir eso. Pienso que además de que el petróleo está así, que hay un riesgo de problema en el sistema financiero, etcétera, etcétera, solo puede haber una intervención del Banco Central Europeo que pueda salvar la situación hasta que se vean otros signos eh, diferentes en cuanto al sistema financiero, en cuanto al sistema bancario y en cuanto a la deuda pública. Al menos pidiendo, eso sí, más disciplina fiscal, más disciplina tributaria. Es que no va a haber otra manera de hacerlo. Sí. Yo creo también que el Banco Central va a hacer todo lo posible por intentar solucionar el tema de Italia. Sí, yo también, pero o sea, el problema del Banco Central es que para poder llevar a cabo los mecanismos para salvar a Italia o salvar una posible crisis del euro, necesita el consentimiento de Alemania, prácticamente. O sea, necesita salirse de su ortodoxia y empezar a aplicar medidas heterodoxas que no están dentro de sus reglamentos del Banco Central. Y por lo tanto, primero, Alemania tiene que estar de acuerdo de que se lleven a cabo y luego el Banco Central Europeo tiene que hacerlo de una forma efectiva, que yo creo y dudo que se vaya a poder hacer tan fácilmente como se hizo con el tema de Grecia. O sea, eso es lo que yo no digo que el Banco Central no vaya a querer, seguramente, obviamente lo va a querer salvar el euro, pero que vaya a ser tan efectivo, que vaya a tener la oportunidad como tuvo con el caso de Grecia, yo ahí ya no estoy seguro. Claro, es que Grecia no tiene nada que ver con Italia, Grecia es muy pequeña comparado con Italia. Entonces, claro, es que Italia, la intervención es enorme. No es una intervención así, como en Grecia, ¿eh? Claro, estamos hablando de 100.000 millones de euros, posiblemente estaríamos hablando de bastante más, ¿eh? O sea que muchísimo. Entonces, sí, claro, la intervención aquí la veo. Luego tenemos el tema de que a lo mejor resulta que en Italia surge un gobierno que le dé igual que el Banco Central Europeo intervenga o que no intervenga, que directamente plantea unas condiciones que Europa tiene que rechazar y que eso acaba con la salida de Italia del euro, ¿eh? Yo estoy convencido que no se producirá una salida de Italia del euro. Incluso aunque gobernaran los escépticos italianos. Pasaría un ciprazo como pasó en Grecia. Ah, ¿tú crees que darían un golpe de Estado, no? Absolutamente, como pasó en Grecia, exactamente lo mismo. Es un infierno. La gente no lo entiende. Una vez estás dentro, Italia es una economía absolutamente absorbida por el euro. Una vez estás dentro del euro, salir del euro por tu cuenta, una cosa es que se disolviera el euro, pero salir del euro por tu cuenta es como tirarte al abismo. Sí, y además no siendo una economía solvente como es la italiana, que tienes un 130% de deuda pública o algo así, que es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿quién te va a financiar la deuda pública si te sales del euro? Y con esa miras al sector industrial italiano y hacia dónde van las exportaciones italianas. ¿Quiénes son los primeros? Esto es muy importante verlo para saber dónde está cada uno. Por eso a mí cuando me hablan aquí de ciertas historias sobre el Brexit o de la salida de España del euro, yo con respeto, me río bastante. Me río bastante porque cuando tú ves los primeros compradores de tus productos, cuando tú ves el sistema industrial italiano, o sea, la industria italiana, ¿a quién vende primero? Es Alemania, es Francia, es Italia. Rápidamente. Es España, es Bélgica, es Luxemburgo, son los primeros. Otra cosa es que tú me dijeras, no, mira, es que Italia, su producción industrial la están vendiendo en un 70%, la están vendiendo al resto del mundo. En un 50%, mira, te lo dejo en un 50%, al resto del mundo. Pero cuando tu producción industrial estás vendiendo en un 70-80% al resto de la Unión Europea, no puedo entender que la gente, y me voy a leer con bastante atención
los escritos de este tal Savona, ¿no es? El que tenía un plan para salir del euro. Porque es que no me los creo, no me los creo. No me los creo por una sencilla razón. Porque esto es pavas juntadas, como dicen aquí en Cataluña. Si tú te metes en una calle y mis clientes son de mi calle, no me voy a ir a la calle de atrás a probar. Lo lógico es que si yo me gano la vida con los clientes de mi calle, primero, no sé, me cure en salud, pues saber que voy a seguir vendiendo a los clientes de mi calle. No me voy a ir a 3 calles más allá a probar, porque tengo que pagar al mes la hipoteca, pues el alquiler. Entonces, decir tonterías, podemos decir lo que queramos, ¿vale? Pero si tus primeros clientes es la Unión Europea, pues lo lógico es que tú te quedes en la Unión Europea. Pero yo no he visto en ningún sitio que quieran salirse de la Unión Europea, Chesco. ¿Cómo? Que yo no he visto en ningún sitio que quieran salirse de la Unión Bueno, Europea. si quieren salir del euro, bueno, pues o del euro, para mí es lo mismo al final. No, para mí es lo mismo. No, porque significaría que te quedas en la situación que está Polonia, por ejemplo. Sí, yo no sé si es posible salirse del euro y permanecer en la Unión Europea. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Habría eso, desde luego, yo creo que al final será una decisión política, ¿eh? Sí, obviamente. Yo no creo que no hay ninguna norma establecida al respecto en los tratados de la Unión. Sí, en los tratados está que todos los miembros de la Unión Europea tienen la obligación de unirse a la eurozona, vamos, de adquirir el euro como moneda, excepto Reino Unido y Dinamarca, que estaba establecido por los tratados que no. Por lo tanto, si todos los miembros de la Unión Europea tienen la obligación de estar en el euro, yo creo que no es posible, o sea, no sería posible salirse del euro y permanecer en la Unión Europea. Ya, pero que eso al final es una decisión política, ¿eh? Sí. Porque habiendo como hay un montón de países que no están en el euro. Bueno, lo que se estaba barajando en la última instancia es que era un euro, que hayan 2 euros, es lo que decía, un tipo de euro rebajado. No sé si se podría hacer para los países. Lo de Stiglitz creo era la idea de Stiglitz. Sí, es lo que se estaba hablando, que al fin y al cabo, no sé si los países de Centro Europa lo aceptarían, pero bueno. Y al final, y eso que en 2 o 3 años vale el doble, ¿no? El euro del Centro Europa que el otro. Bueno, seguro. Sí. Te digo que los de Centro Europa no sé si ya lo aguantarían. Pero vamos a ver. Pero esta es la historia. Para tú poder cambiar y salir del euro y hacer ciertas políticas hoy en día, contando con tus primeros socios son los europeos, lo primero que tienes que hacer es que dejen de serlo. Que dejen de ser tus primeros compradores, digamos, el destino de tus exportaciones, el destino de tus productos, que sea Europa, que sea otro sitio. Y a partir de aquí, entonces sí que hablamos de salir del euro. Pero lo que no tiene sentido es decir una cosa cuando tu condicionante principal es ese. O sea que, por eso digo, que Italia salga del euro, no lo veo tan claro. Es como irse hacia un precipicio, para mí. Pues no sé si queréis comentar algo más sobre el tema de la banca europea antes de que pasemos al tema de la situación en España. No. Pues Sergio, ¿qué te está pareciendo esta inestabilidad política? ¿Cómo crees que puede influir en la situación, en España? Sí, en la situación económica en las próximas fechas. ¿Tú crees que puede ser también un factor de inestabilidad para la eurozona? ¿Cómo ves ahora mismo la situación? Bueno, ahora mismo la verdad que con el tema de Italia, el tema de la moción de censura no parece tan importante, pero sí que yo creo que es otro factor más de inestabilidad, otro factor más que hace que las primas de riesgo suban. Pero vamos, no sé cómo terminará, la verdad que no sé muy bien cómo terminará la moción de censura. Parece ser que no, de momento no suman, pero bueno. Y luego el tema de los presupuestos, el tema de los presupuestos que se van a aprobar para este año. Bueno, la Unión Europea al final ha dicho que que no le disgustan, pero creo que registran un déficit de 2,7 para el año que viene, cuando tenemos que estar en un 2,2. Por tanto, bueno, el tema de siempre, cuestiones políticas están haciendo que España no lleve a cabo las medidas de
las medidas de reforma estructural que tendría que llevar a cabo, sobre todo en el tema de las pensiones, que se incrementa el gasto en pensiones sin hacer ninguna reforma estructural, lo que llevamos diciendo un montón de tiempo, que sin una reforma estructural en el sistema de pensiones, pues eso no es sostenible. Y bueno, poco más ahora mismo. Bueno, ¿y tú cómo ves el tema? Ahora ¿tú crees que va a prosperar la moción de censura, Chesco? ¿Qué alternativas ves? Se está hablando incluso de rumores de que Rajoy podría dimitir si se confirma que los partidos nacionalistas van a apoyar la moción de censura. ¿Cómo ves el tema? Bueno, yo lo que veo, sinceramente, es una falta de responsabilidad de todos los actores políticos de este país. Eso para empezar. Con todo el lío que hay, eh, ejemplo Cataluña, etcétera, 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 lo único que veo es bastante personalismo y bastante tacticismo electoral más que estadismo. Y esto es lo que nos ha llevado a cómo está España en estos momentos. O sea, es una jaula de grillos en la que no hay nadie que pueda poner una solución creíble y sostenible. No me creo absolutamente nada de nadie, es absolutamente imposible que nos creamos nada por una sencilla razón. Lo apuntaba Sergio hace un momento, aquí se vende lo que haga falta con tal de estar en la silla. Entonces el señor Rajoy, 15 días antes, dice una cosa que en ese sentido era coherente, es decir, que no se puede incrementar las pensiones porque teníamos un problema, 15 días después las incrementa porque si no los electores del PNV no votarían al PNV y el PNV los tiene cogidos por los huevillos. Entonces, y Ciudadanos incluso cambia su discurso porque si no se lo comen vivo, porque la gente en la calle pues se los va a comer. Entonces, aquí es la patada a seguir. Lo dijimos no hace mucho, ¿qué solución tiene España? No veo ninguna. No veo ninguna porque nadie puede poner el cascabel al gato. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Absolutamente nadie. El gran problema de España es la deuda. Después de la deuda, que es el gran problema de España, tenemos un Estado y una serie de que no podemos pagar, no nos podemos permitir, porque todos sabemos, aquellos que lo hemos podido constatar, que el PIB español es mucho menor y que da mucho menos de lo que de lo que es sostenible en este país, de lo que nosotros necesitamos o queremos o creemos que nos merecemos. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ya vemos que absolutamente nadie. Aquí todo el mundo, con tal de irse a la silla, va a hacer lo que haga falta. Entonces, como no hay disciplina fiscal, exactamente lo que hablábamos que en Italia, como no hay disciplina tributaria, como hay tanto desequilibrio, como hay además corrupción, como hay falta de implicación de los poderes fácticos y económicos de este país para con el Estado español, que son muy españoles cuando hace falta, pero para pagar impuestos poco. Entonces, etcétera, etcétera. Como falta todo esto, es absolutamente imposible que salgamos hacia ningún sitio. No sé cómo se puede arreglar esto, es casi imposible. Yo no veo quién puede arreglarlo. Cuando entra algún partido que diga lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que hacer supone sacrificios, nadie va a querer apuntarlo, porque todo el mundo habla de qué hay de lo mío, cuando no son los pensionistas, son los funcionarios, cuando no son los funcionarios, son los de los sectores económicos, cuando no son los sectores económicos, son los de... es siempre lo mismo. Entonces, como no puede haber una solución, no puede haber una solución que no sea una quiebra total, aceptar que estamos en la miseria y a partir de aquí un resurgir. Entonces, bueno, pues llegaremos a la quiebra. Pero, Chesco, ahora mismo, si tú miras el programa de los diferentes partidos, no hay ni uno solo que plantee, vamos, a mí me parecen desoladores, ¿eh? Absolutamente. Eso ya que te acabo de decir, no hay nadie que sea capaz de poner el cascabel al gato. No hay absolutamente nadie. Pero nadie. No hay nadie. Mira, el cascabel al gato, ¿qué supondría en este país? Lo digo porque nos oyen quejarnos y dicen, nunca hay soluciones. Mira, hay soluciones, por supuesto, que soluciones, además son pagables y son perfectamente, una vez, creo recordar que estuvimos aquí haciendo números, aunque la gente ha visto que no se ha hecho mucho caso. Pero claro que hay. ¿Cuál es el gran problema de las personas? Que necesitan una vivienda digna, que tienen que comer cada mes, que tienen que vestir, que tienen una educación y que necesitan una sanidad. Eso es lo principal, ¿no? Bueno, pues eso se puede garantizar. Eso el Estado lo debe garantizar. Bueno, con unas limitaciones, por supuesto, pero todo el mundo necesita eso. Una vez hecho eso,
apliquemos una gran disciplina fiscal, una gran disciplina tributaria y a partir de ahí empecemos a trabajar en arreglar los problemas de los desequilibrios que hay en España. Un gran problema, ¿cuál es? Nos falta industria de alto valor añadido. Pues bueno, pues tendremos que incidir en sectores y ayudar a que esos sectores se desarrollen. ¿Cómo? Pues hay muchas formas de hacerlo, subvencionando, no subvencionando, sino bajando impuestos en esos sitios, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, creando entornos, creando sinergias. 27.000, ¿qué más? Pero el problema principal, ¿cuál es? Que seguimos insistiendo y nos podemos remitir al INE, siempre lo hago, ir al INE y mirar entre destrucción y creación de empresas. Veremos que seguimos insistiendo en los mismos sectores de siempre. No sale el sector industrial funcionando con mejores perspectivas. No suben empresas de alto valor añadido, no hay manera. Entonces, no sabemos hacer más. Pues si no sabemos hacer más, esto es lo que vamos a tener siempre. Y vamos a ir a peor en cuanto no nos podamos endeudar. Es que la gente no lo ve. Sí, yo creo que aquí básicamente el problema está en que los políticos españoles las prioridades las tienen en otros temas que no tienen nada que ver. O sea, tú les hablas de gastarse el dinero en fomentar la industria de alto valor añadido o con inversión pública directa, ¿sabes? O en mejorar la universidad pública, o en apoyo a la infancia y no, es que no. Bueno, otros países han creado, otros países ha funcionado. En otros países, cuando han querido desarrollar sectores estratégicos y de alto valor añadido, lo que han hecho es sociedades mixtas públicas. Pero es que ellos creen que eso no da votos. Bueno, pues efectivamente que no da votos, pero el problema es porque no hay disciplina fiscal. Imaginemos que hubiera una disciplina fiscal y que la gente pudiera vender que se ha creado tal industria y tal otra en los sitios. Eso lo venderían, pero el problema es que como no hay disciplina fiscal, ¿qué sale más rentable? Hacer plazas, crear aceras, hacer una carretera, hacer un AVE, eso se ve, lo otro no se ve, pero eso es lo que hay. Entonces, por eso, ¿de qué hablo? No hay solución posible, vamos hacia la quiebra, hasta que no quebremos, esto no hay solución. Nadie va a poner... También puede estar el país arrastrándose durante décadas, ¿eh? Si hace el Banco Central Europeo lo que dice, y vuelve a comprar todo y vuelve a estabilizar a Italia y a España, pues la cosa puede seguir igual perfectamente otra década más. Sí, bueno, yo creo que la única solución es que nos invadiera alguien con un poquito de razonamiento lógico. Entonces, como que nos invada alguien pues fíjate, es que no veo otra solución. No la veo. Entonces, aquí nadie se va. Aquí la única invasión que tenemos es la de los corruptos en la política, que hay más que hormigas ahí corruptos. Eso sí que es una invasión. Sí, sales a la calle, todo el mundo reivindicando cosas. Sí, pero ¿qué se reivindica? Yo ahora venía, aquí voy de Barcelona hacia una población que está a unos 25 kilómetros y paso por una rotonda, por un paseo en una ciudad donde la gente compró pisos muy alegremente en el año 2008 y ahora nos cierran la rotonda esa que nos hace perder cada día entre 15 y 20 minutos una serie de gente que dice soterramiento de toda la avenida esa. O sea, en la ciudad de Granollers, toda esa gente que compró todas esas casas y los pisos en el año 2005, 6, 7, 8, le piden a su alcalde que soterre toda esa avenida. Oye, ¿por qué compartir los pisos ahí? Ahora ya no te sirve. Es que, ¿me entiendes? Entonces, si las prioridades de la gente no son las prioridades que hacen falta. Ese es el problema. Las prioridades de la sociedad van por un camino y las prioridades del país van por otro. Entonces, ¿qué le pasa a España? España yo le voy a decir una burrada, porque a veces solo nos queda eso. Nos queda pensar estas cosas, pero es el típico país que a los amantes del despotismo ilustrado les encantaría. Es decir, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Pero es que yo lo veo tan claro como cada día veo que la sociedad va por un camino y que las necesidades para encarar el futuro van por otro, pero cada día más fácil. O sea, sí es verdad que los pensionistas no cobran pensiones dignas, muchos, pero no es verdad que seamos los peores de Europa. En cambio, parece que el problema de las pensiones en España es el perentorio, y eso es mentira.
hay problemas más perentorios en España que el problema de las pensiones, con todo lo que hablemos. Los pensionistas en España, comparado al nivel de vida medio, es superior que los pensionistas en Alemania, en Francia o en otros países, y se puede comprobar perfectamente. Entonces, ¿los pensionistas las pensiones son el problema en España? No, señor, es otro. Pero los pensionistas pues han salido por medio y son los que mandan. ¿Quién manda en España? Aquella gente a la que habla el PP. ¿A quién habla el PP? El PP habla a los pensionistas y funcionarios y políticos. Eso es lo que manda en España. Punto. Bueno, y las primeras empresas del IBEX. A partir de aquí, todo el resto, el tejido económico, aquellos que podrían hacer algo por el cambio en este país, no les habla nadie. No tenemos interlocutor, no tenemos representante. Por eso tú dices, igual que yo, que el panorama programático a la hora de presentar unas elecciones es desolador. Es que es absolutamente desolador. Dime un programa que valga la pena. Yo iba a decir, yo no creo exactamente que la gente demande cosas que no son las que necesita un país. O sea, yo creo que la gente realmente demanda lo que es más visible y lo que está más cercano a la gente. Pero es que ahora mismo la realidad económica, el sistema económico y social es muy complejo y pedir que la gente demande cosas tan complejas como un cambio estructural en España, que mucha gente no sabe ni lo que significará, ni entenderán de economía para poder demandar eso, es imposible pedirle a la gente que... No sé si me explico, o sea, no... Yo creo que realmente los cambios que necesita España son complejos como para hacerle entender a la gente que los necesita. Sin embargo, sí, pero lo que has dicho... Mira, te voy a poner ejemplos claros. Ya te he hablado de uno, las pensiones. Haz un baremo de pensiones en Europa. Nos daremos cuenta que es mentira. No está tan mal el sistema de pensiones en España. No está tan mal el pensionista en España con respecto al nivel de vida español como en otros países. Está peor un pensionista en Alemania que aquí. Está peor. Pero es que nos vamos a la sanidad. Ejemplo claro. Es que la sanidad está muy mal. ¿Dónde? Vamos a comparar la sanidad con el resto de países de la Unión Europea y con el resto del mundo, ya ni te digo. También es mentira. En cambio, nos quejamos. Que todo es mejorable, evidentemente que es mejorable todo y que tenemos que poner. Pero yo tengo un ejemplo claro, yo mismo, esta mañana, bueno, hay que hacer una prueba urgente, he ido pim pam, ya me han hecho la prueba para el viernes, he tenido médico 2 días, etcétera, etcétera, venga, el viernes prueba. Entonces, yo no veo la sanidad tan mal, yo tengo un seguro médico y he ido más rápido por la seguridad social. O sea que, y estamos hablando de un pueblo que está a 35 kilómetros de Barcelona. Entonces, yo no veo tan desoladora la seguridad social española. A ver, aquí en Madrid es más de 2 días, desde luego, pero no, o sea, o sea, es verdad que la sanidad española dice que la madrileña es mejor que la catalana. Pues, por ejemplo, en cambio, fíjate, todo el mundo se queja de vicio, creo yo. Repito, lo de sociedades acomodadas, excesivamente acomodadas. Estamos tan acomodados que hemos empezado a quejarnos de lo bien que estamos. Y eso suele pasar. A veces hay sociedades, yo lo digo aquí en Cataluña muchas veces, cuando una sociedad se empeña en estrellarse, da igual si están bien o mal, se estrella. Y eso es lo que pasa. Entonces hay sociedades que se han empeñado en estrellarse. Y las prioridades no son las que hacen falta en este país. Es que démonos cuenta ya. Pero es que yo no coincido exactamente con eso porque, o sea, nosotros hemos tenido un nivel de sanidad pública y de pensiones antes de la crisis, que era perfectamente viable y se podía financiar sin ningún problema. Incluso teníamos superávit en los años anteriores a la crisis. Sin embargo, una vez entramos en la crisis, ese sistema ya no es sostenible. O sea, cambia el discurso totalmente. Y ha sido simplemente porque o nunca ha sido sostenible o han cambiado el discurso y nos hacen creer ahora que no es sostenible, pero no, o sea, no puede ser que antes de la crisis fuese sostenible y ahora no lo sé. Es decir... Bueno, sí, claro que puede ser. A ver, tú antes, si una persona gana 2.000 euros y le bajan el sueldo a la mitad, pues evidentemente se podrán procurar menos cosas con 1.000 euros que con 2.000. Evidentemente vives mejor con 2.000 que con 1.000. Entonces, pues el problema es cómo te adaptas a esto. Y como todo el mundo habla que hay de lo mío y nadie quiere salirse de la foto, pues el problema es que ¿qué pasa? Sube la deuda. Pero llega un momento que la deuda nos impide
crecer, nos impide movernos. Y entonces pedimos que el Banco Central Europeo nos ayude el Banco Central Europeo, pero también tiene esto un final. Entonces, no, el final se puede alargar, bueno, pues alarguemos, pero no, ¿dónde está la solución, Sergio? No, sí, la solución está obviamente en un cambio del sistema, de la estructura, en un cambio estructural de la economía española, sí, es lo que... No, Juan Carlos, ¿tú qué piensas? Pues yo la verdad es que no te sé decir cuál es la solución, ¿eh? Porque al fin y al cabo ten en cuenta una cosa, que tenemos los políticos que tenemos porque la gente les vota, ¿eh? Efectivamente. Ya, no, obviamente a nivel real tiene pocas soluciones, o sea, yo soy bastante pesimista, pero obviamente hay que sostener el gasto público que tenemos con la parte económica del país, con las fuerzas económicas que no tenemos, o sea, que hay que crearlas de alguna forma. El problema, por ejemplo, con los presupuestos que ocurre todos los años. El gobierno presupuesta para las partidas de I+D+I y de industria y pymes tal cantidad. Luego, cuando se liquidan los presupuestos, se ve que no han gastado ni el 50% de lo presupuestado para esas partidas, para I+D y industria. Entonces, ya no simplemente son los presupuestos que haya, sino que luego ni siquiera los llevan a cabo. O sea, que es que no hay ninguna voluntad por hacer que este país tenga una economía... Pero ¿para qué? ¿Para qué, Sergio? Si tú te puedes endeudar 1.000 millones de euros, si te sale mal la cosa, ¿qué son? ¿10.000? Pues 10.000, si no pasa nada, si me puedo endeudar. ¿Para qué coño voy a estar yo haciendo un esfuerzo si por 10.000 kilos voy a estar 4 años más en el poder? Y además no los tengo que pagar yo, los paga el Estado. ¿Qué ha pasado con el PNV? La gente critica mucho a Ciudadanos, yo soy anti-ciudadano, pero la gente, pero en eso aprendo hasta de los que no me gustan, ¿vale? Pero tienes razón. O sea, vamos a ver, tú para gobernar tienes que pactar con PNV y gastar un dinero de más que no podemos y dárselo a ellos. Si el País Vasco, Euskadi, ya recibía de todos nosotros entre 3 y 4.000 millones cada año, pues ahora se va a ir entre 7 y 8.000 millones. Por Euskadi. Si es que lo mejor es el del País Vasco en estos momentos en España. O sea, nos hemos metido en una vorágine. ¿Quién paga esto? ¿Lo pagamos tú y yo? Para que gobierne el PP. O para que gobiernen los mismos de siempre. Ciudadanos y el PP gobernarán el año que viene. Entonces, ¿qué solución hay? Ninguna. Juan Carlos con estos políticos, desde luego, no. No hay ninguna solución. Bueno, pues no acaba de ir muy optimistas el programa, ¿eh? Dímelo, llevamos, no sé, ¿cuántos años llevamos haciendo programas? ¿Desde 2011? Sí. ¿Y cuántas veces hemos llegado a la misma conclusión? Siempre. ¿Por qué? Porque no hay nada. ¿Quién hay? Yo creo que la solución está en que finalmente, pues, pues los votantes vayan cambiando y vayan demandando otras cosas, ¿no? Los políticos no tengan más remedio que dárselas. El final, siempre hablamos del final del régimen. Venga, vamos a ver el régimen. ¿El régimen seguro que está aquí en España? ¿Quieres decir tú que el régimen es español? Porque yo lo único que veo es que en todos sitios cuecen habas. O sea, tú fíjate, el presidente, lo que hablaba al principio del programa, el presidente Mattarella... Sí, en Italia están las cosas entre mal. sus... Pero hay países donde van mejor las cosas, sí, que en España, eso también. Bueno, aquí se ha hablado ¿qué quieres, que nos miremos en Sudán del Sur o una cosa así? No, hombre, no nos vamos a comparar con ellos. No, por supuesto que no, pero es para que nos demos cuenta de dónde estamos y hacia dónde vamos, y que hay que saber de dónde vienes y hacia dónde vas. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque nosotros aquí nos rasgamos mucho las vestiduras, nos escupimos demasiado para arriba. Bueno, yo te digo una cosa. Sí. Ahí yo conozco 2 casos de alcaldes de pueblos pequeños que han tenido muchos problemas. Uno fue el de mi pueblo cuando quitó los fuegos artificiales de las fiestas en plena crisis porque decía que no tenía dinero. Quitó la corrida de toros y las fiestas. Y casi le matan al alcalde. Y el segundo es el exalcalde, Alberto Cañedo, que le hemos publicado el libro aquí en nuestra editorial, en la editorial de Colectivo, Queimada, que cogió y por implantar toda una serie de medidas para dar trabajo a la gente en el ayuntamiento, pues finalmente cogieron, le buscaron las vueltas
y los mismos que había favorecido le acabaron denunciando y ahora está, que como no puede pagar la condena económica, pues hasta puede ingresar en prisión. Pues, pues bueno, eso tenemos. Si los dos se hubieran dedicado a poner muchas corridas de toros, a pavimentar aceras y a coger y a darle a la gente en las fiestas, pues vino y comida gratis, pues seguramente los dos serían ahora pues Claro, ídolos de sus respectivos pueblos. ¿cómo estás cambiando últimamente? Eres un defensor del despotismo ilustrado. No exactamente. Lo que te estoy diciendo es que tenemos un problema sociológico de narices en España y desde luego hay que ser conscientes de ello, ¿eh? La solución más realista es que nos invadan, créeme. Bueno, Yo creo que el problema invadan. es democrático, vamos, es un problema de todas las democracias en general, porque no solo ocurre aquí, sino que está ocurriendo en Italia mismamente o ocurre en cualquier, en Coño, la mayoría de los casos. Mira Gran Bretaña los últimos sondeos sobre el Brexit, que ahora hubiera cambiado al 60-40 en favor de quedarse. Tiene cojones, tiene cojones. Es pero, que pero como decía Churchill, el- la democracia es el peor régimen político que existe quitando todos los demás, ¿no? Sí. es que, no sé, yo no sé. También, yo creo que también en realidad es que, o sea, la democracia hace unos años era menos compleja que ahora y más estaba dentro de un sistema económico menos complejo. Ahora mismo con la complejidad de los sistemas económicos y sistemas financieros, sobre todo, las democracias ya parece que no tienen tanto encaje como antes, al menos la democracia que tenemos. Es que Es estás complicado. pero es que estás dentro del sistema financiero, Sergio, es que estamos obligados. Es que tú ahora no te puedes coger, es como hablábamos antes de la Unión Europea. Me coge y me voy, adiós. No, sí, 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 yo no digo, ¿Cómo o lo sea, haces? no es probable, no es No sé, posible. igual un tío que es soltero, que tiene, no sé, 30 años, 25, 30, 28, 27, tal cual se lo puede permitir. Yo que tengo hijos pequeños, o Juan Carlos y tal, no nos podemos permitir que ahora venga un descerebrado y nos diga como aquí la CUP. Decía, bueno, no pasa nada, si tenemos problemas de abastecimiento, haremos un programa de enseñar a cultivar cada uno en nuestra casa los alimentos necesarios para cada día. Gilipolleces de este estilo, eh, ¿me entiendes? No, Que, sí, que sí, se sí, dedique, sí, sí, yo concuerdo totalmente contigo. O sea, no se puede evitar estar dentro del sistema financiero y además los ejemplos que tenemos actualmente de países que intentan estar fuera del sistema de la globalización, digamos, no, obviamente están totalmente aislados y sus economías son ¿qué es lo único que muy poco podemos hacer? desarrolladas. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Lo digo apelando al argumento que siempre habla Juan Carlos de la soberanía monetaria. Si no podemos tener una soberanía monetaria plena, hombre, podemos tener una soberanía siempre y cuando no estemos lastrados por la deuda. ¿Qué Bueno, podemos hacer? Quitémonos deuda. pero Quitémonos deuda. Chesco, si es que se habla mucho de que si la esclavitud de los mercados, que si los grandes poderes financieros internacionales, pero vamos a ver, que aquí esa gente que evidentemente pone sus límites, interviene, pues cuando van a pasar determinadas cosas, como lo que se vio en Grecia cuando el plan de Varoufakis de salir del euro, o como lo que puede pasar en Italia si finalmente se plantea lo de salir del euro. Pero estos poderes financieros no le cogen y llaman por teléfono a Mariano Rajoy y le dicen, oye, tú ponte aquí y pon en plantilla a toda una sarta, a toda una pandilla de ladrones para que saquen el país en lugar de gobernar como es debido. O sea que eso evidentemente no lo hacen, eso es nuestro, eso es autóctono. Efectivamente, O sea que no. es lo que te Y, digo. Por ejemplo, o el amigo Puyol, que es uno de los mayores ladrones que ha habido en toda la democracia española. O sea bueno, que, y les doy aquí en Cataluña, estos que son tan democráticos le hacen un homenaje. Bueno, pues con eso ya te lo digo todo. o los ERES en Andalucía, pero que eso es. ¿Pero tú crees que alguien en Europa ha cogido y ha llamado ahí al Chávez y a Griñán y les ha dicho, oye, vosotros cread empresas fantasma para coger y liaros a robar a mansalva los cursos de formación de los parados, el dinero de formación de los Absolutamente, parados? Pero absolutamente no. eso Yo te lo digo evidentemente eso se les ha ocurrido a ellos. yo te lo digo como lo pienso, ¿eh? Yo te lo digo como lo pienso. Y lo he pensado muchas veces, lo que pasa es que esto es políticamente incorrecto decirlo. Yo pienso a veces que los mercados son gilipollas. Os lo digo así de claro. Yo a veces digo, pues esta tanta gilipollas nos siguen financiando, son gilipollas.
¿verdad? Yo a veces lo he pensado. No, Digo, pero pues es que no conocen España. mira, hasta donde yo sé, y desde luego, pues sí que he oído hablar a gente que ha estado muy cerca de los núcleos estos de poder, de los centros de poder, pues esta gente lo único que le preocupa es que los países no causen problemas para lo que son su política a grandes rasgos. Lo demás, como lo hagan a nivel interno, les da exactamente igual, es que les da lo mismo. O sea, Bueno, entonces hay una cantidad de cosas que se pueden hacer a nivel interno enormes y si no se hacen es porque resulta que no nos da la gana hacerlas, no las hacen los políticos que tenemos y en última instancia la culpa, como yo de verdad, que mira que me cae mal Merkel, pero cuando dijo Merkel, oigan ustedes tienen, que no me vengan con historias de que sus políticos han sido muy malos porque a sus políticos les han puesto ustedes ahí. Claro, no, pues es que tiene razón. O sea, hostia, Juan Carlos, me estás dando mucho miedo últimamente. Esto mismo lo decía yo hace años y me caían unas hostias de cojones. bueno, Pero es así, ¿eh? Pero es que es así, es pura lógica, es aplicar la lógica y la razón simplemente, si no tiene más. ¿A quién ponemos? Pues la culpa es de la sociedad. Yo es lo que digo, la sociedad va por un camino, tú mismo lo estás diciendo indirectamente, la sociedad va por un camino y nosotros vamos por otro. Aquí yo no veo gente pidiendo que tienen que haber más, los másters deben ser más baratos, que la gente tiene que estudiar, especializarse más, que tiene que haber una educación mucho mejor. Yo no veo esa. Yo he visto pensionistas pidiendo mejores pensiones. Yo no he visto hasta los pensionistas pidiendo que haya mejor educación. No sé si me explico. Porque al final redundará en que ellos cobrarán mejores pensiones. Pero esto no se ve porque eso es a largo plazo. Y el largo plazo en los países del sur asusta. bueno, pues si os parece vamos cerrando ya el programa. Sergio, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. No, yo creo que ya está todo dicho. Pues muchísimas gracias, como siempre, Sergio. Nada, gracias a vosotros. Chesco, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Absolutamente nada más. Pues muchas gracias, Chesco, como siempre, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a Marta Luengo, a Juan Martínez, los compañeros que hacen posible a nivel técnico y de difusión los programas, y os dejamos con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.